Buenos días para todos. En primer lugar, quiero excusar a la ministra Karina Rando, que tiene otro compromiso, pero nos dejó, obviamente, el saludo y la importancia de lo que hoy estamos anunciando. Hoy debe ser de las medidas o las acciones de mayor impacto en la protección de los niños de nuestro país, de las mujeres embarazadas y de los niños. Todo lo que explicaba Antonio es la definición, el correlato de años de trabajo para poder llegar a lo que hoy estamos presentando. Un poco de antecedentes: el sistema de información perinatal, impulsado, desarrollado por el doctor Díaz Rosselló, es un sistema que funciona en nuestro país desde la década del 80 o del 90, que está a la vanguardia en lo que tiene que ver con la información de mujeres embarazadas. Todos los que somos padres o madres nos acordamos del carné perinatal, el carné de las maternidades, el carné donde se va haciendo el seguimiento de los embarazos. Bueno, esto que es papel ahora pasó a ser digital. Ahora lo van a tener de manera digital, que es el proyecto que impulsa el Ministerio de Salud Pública. Pero volviendo a lo que hoy estamos anunciando, hace meses, a instancias de UNFPA y del MIDES, se nos acercó la idea de trabajar juntos. Eso que parece tan básico en el Estado y que es nuestra obligación, a veces se torna tan difícil de poder hacerlo. Existen muros invisibles entre las distintas organizaciones que a veces algo como compartir información lleva mucho trabajo y mucho desarrollo. Hoy, por suerte, estamos derribando esos muros. Hoy, por suerte, gracias al trabajo del Ministerio de Salud Pública, de los equipos técnicos, de la DIGESA, encargada la doctora Alfonso, y Gobierno Electrónico, y gracias al trabajo del MIDES, supervisado también por UNFPA dentro de esta triangulación, hoy estamos derribando esos muros entre las organizaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos la tarea de lo que tiene que ver el Sistema Nacional Integrado de Salud, de dar atención a las mujeres embarazadas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, dar ese seguimiento al embarazo, que sea un embarazo completamente atendido, correctamente atendido. Y el MIDES es la tarea de la protección social. Y cuando conjugamos esas dos tareas, es que a partir de ahora, cuando se detecte un embarazo, inmediatamente el MIDES va a tomar conocimiento para aplicar toda esa protección social a las mujeres embarazadas. Y cuanto mejor practica o mejor realice esa tarea, mejor le va a ir al Ministerio de Salud Pública en el seguimiento del embarazo. Así que se retroalimenta esas dos acciones para poder avanzar y para poder proteger a los niños en nuestro país. Yo hablaba de la tarea importante que es coordinar acciones. Es nuestra principal obligación. La segunda es proteger, y hoy creo que estamos haciendo esas dos tareas. Así que, por nuestra parte, desde el Ministerio de Salud Pública, agradecidos con el trabajo de los equipos, vemos con esperanza esta herramienta que va a surgir efecto nada más ni nada menos que en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días, señora vicepresidenta, escribana Beatriz Argimón. Muchas gracias por acompañarnos, es un honor contar con tu presencia. La ministra de Salud Pública se tuvo que retirar por un compromiso urgente, pero nos dejó en buena compañía con el subsecretario José Luis Adjian, director Antonio Mansi, doctor Díaz Rosselló, autoridades, señor subsecretario. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a la prensa por acompañarnos hoy. Creo que esto es algo, como bien decía Antonio, un hito que hay que comunicar y hay que celebrar. Felicitar al doctor Díaz Rosselló porque levantó el centro y la cabeció. Levantó el centro y vino, y hoy también está haciendo el gol. Está cerrando este círculo virtuoso, como bien decía Antonio, de beneficiar y de buscar que los avances técnicos y los avances tecnológicos redunden realmente
en bienestar, en mayor bienestar para las personas. Pero además esto es la reafirmación de un compromiso que va mucho más allá de lo técnico y de la protección y tiene que ver con la reafirmación del compromiso político asumido en la suscripción del llamado Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando hablamos de proteger a las infancias, o mejor dicho, proteger a las personas desde su concepción, como versa el artículo 4, de proteger la vida desde la concepción. Y eso es lo que estamos haciendo acá hoy. Antes de entrar, la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, me contaba que desde que se empezó a gestar de alguna manera la necesidad de integrar estos sistemas de información perinatal y los de la comprensión de la persona desde lo social también, pasaron 15 años. 15 años para derribar una barrera burocrática, básicamente, ¿no? Para entender que la persona es un todo y hay que atenderla como un todo. Hace 3 años, el gobierno, como bien decía Antonio, toma una decisión política que es clave, que es la destinación de los 50 millones de dólares en exclusiva para la primera infancia. Que no fue simplemente una cifra en papel o algo que queda y no sabemos a dónde se destinan. Esto es parte, estos desarrollos, este trabajo técnico es parte de ese dinero que desde el Parlamento se destina. Implica también meses de trabajo técnico, ¿no? No es solo la firma del convenio de hoy, sino que son meses de trabajo técnico de muchas personas pensando en cuál es la mejor manera de vincular estos servicios. Y así nos ponen a la vanguardia de la región. Yo contaba esto, lo adelantaba de alguna manera en la reunión que tuvimos la semana pasada, o la otra de ministros de Desarrollo Social del Mercosur, y realmente fue muy admirada esta medida por los demás. Realmente nos pone a la vanguardia en la región y ya nos han consultado a ver cuándo podemos hacer videoconferencias con equipos de desarrollo social de otros países para de alguna manera mostrar lo que estamos haciendo y cómo llegamos a este punto. En definitiva, es un paso más a la construcción de políticas públicas que no solo atienden urgencias, sino que transforman estructuras. Uruguay tiene una larga tradición en liderar derechos sociales, en ser ejemplo internacional en derechos sociales. Porque cuando protegemos a un niño o a una niña, estamos protegiendo en definitiva el futuro de nuestro país. Muchas gracias. En estos tiempos tan vertiginosos, en estos tiempos que se habla de datos, que se habla de cómo comprender los datos, yo agradezco ser testigo histórico de este momento. Precisamente porque generalmente estos temas no forman parte de los grandes titulares. Hoy es un día histórico, como lo fue hace unos años, cuando Uruguay tenía este carnet perinatal que ni siquiera, por ejemplo, estaba el HIV, porque no existía, y que nos ponía en la vanguardia de una América Latina que nos miraba con asombro. Durante mucho tiempo, Uruguay, con distintas políticas públicas, muestra su interés por las nuevas generaciones, por los niños, por las niñas, por seguir las nuevas relaciones familiares. Obviamente en un mundo que cambia permanentemente y que muchas veces las políticas públicas cuestan adaptar sus estructuras a lo que significa la respuesta de dar. Por eso hoy es un hito histórico. Uruguay fue también uno de los primeros países que tuvo en el INAU de hoy, en el INAM, antes Consejo del Niño, el primer sistema de información a la infancia. Algo que
también fue vanguardia en nuestra América Latina y en el mundo. Pero hoy estamos viviendo otros tiempos. Los tiempos de compartir los datos, los tiempos que se terminan los nichos estructurales entre las instituciones, los tiempos en que entendamos que los trabajos en equipo para mirar la sociedad del siglo XXI son indispensables. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta tienen que ser más ágiles. Por eso hoy esto es un hito histórico, porque por primera vez estamos juntos y miren que hay algo que, esto es algo muy personal, pero tiene que ver también con saltos generacionales. El doctor Rosselló fue sin lugar a dudas y lo sigue siendo un emblema en lo que significó un movimiento de médicos, y permítanme un homenaje eterno a los doctores Álvarez y Caldeiro Barcia, que en todo lo que tiene que ver con la perinatología, con la ginecología, fuimos de avanzada en el mundo. Yo siempre le digo a las mujeres que en Unidades Montevideo se miden cuando vamos a tener los bebés la llegada del parto. Y desde ese tiempo ahora, una cantidad de académicos, de profesionales, fueron trabajando para hacer de este país un emblema en lo que tiene que ver con las políticas de avanzada. Este país que tiene, por ejemplo, y fue vanguardia, un día de licencia para que las empleadas públicas y privadas se hicieran los análisis ginecológicos con un día de licencia. Pero claro, faltaba ese diálogo entre el Estado real, rápido. Y agrego un componente en el siglo XXI, la mirada de las mujeres. Por eso agradezco que esté la directora de Mujeres aquí, porque el binomio madre-niño es un binomio que hay que saber interpretar en conjunto, pero también por separado. Y eso es una realidad que hoy necesitamos que se conciba también desde el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, por eso hoy es un hito histórico, porque por primera vez derribamos muros fuertemente. Y claro, hablar de datos en este mundo, así que por lo menos para mi generación nos gusta, pero tratamos de seguir el tema algorítmico. Obviamente se precisan muchas cosas. Primero, profesionales de áreas sociales que estén adaptados a estos tiempos, que Uruguay los tiene, y los tiene de excelencia. Por supuesto, se precisa vocacionales. En estos temas la vocación es fundamental. En los temas sociales, el ser vocacional distingue el momento de la decisión y de la acción. Se precisa decisión política, porque derribar muros en los estamentos del Estado no es fácil. Y se precisa decisión presupuestal, porque si no hay presupuesto es muy difícil, muy especialmente en estos temas, donde se precisa tecnología, poder avanzar. Y este gobierno lo tuvo. Pero yo voy a contar algo que sucedió y que tiene que ver también con algo. Yo no le pedí a nadie permiso para hablar de esto, porque suelo no pedir permiso, así hago toda mi vida. Pero son cosas que pasan y que tiene este país maravilloso. Yo hace mucho tiempo que me dedico al seguimiento de las políticas de infancia de este país y de las mujeres. Y en ese sentido, ahora me voy a dedicar a la economía plateada porque voy de acuerdo a la edad. Sé el trabajo que UNFA ha hecho también en Uruguay y cómo sigue ese proceso comprometido de Uruguay con las políticas sociales en general, con independencia del gobierno de turno, que es algo bueno de destacar en estos tiempos. Y allí aprendí, obviamente, porque uno en estos temas vive aprendiendo. Un día me encuentro con Fernando Filgueira y me cuenta de este procedimiento interesante que todos ustedes estaban haciendo. Y sabían
que para mí era un tema que hace tiempo que estaba esperando y que, conocedora del Estado y de ese cuidado que cada organismo tiene de sus datos, de su trabajo. Era difícil ese intercambio. En una reunión con el presidente de la República le dije, esto debe definirse ya, porque se están sentando las bases del futuro de la infancia. Mejor dicho, del Uruguay. Ahí mismo, en mi teléfono, llamé a Fernando Filgueira, que estaba en un aeropuerto. Le dije, te paso con el presidente de la República que hablé de lo que hablamos. El presidente le dijo, ¿tú podrás estar el martes en una reunión aquí? Y le dijo, adelanto el vuelo, voy a estar ahí. Y ahí está Hugo Odicio, que no le gusta que lo nombren, que no le gusta, pero que entendió que tenía que haber una oficina de planeamiento, presupuesto y una mirada desde el Estado, planificador, programador, de futuro rápido, para que esto se concretara. ¿Por qué lo cuento ahora? Porque tiene que ver con cómo hay un sentimiento específico que no tiene que ver con compartimentos estancos. Y hay un traspaso generacional muy importante. Quienes ejercemos lo público tenemos que estar conscientes que esto es indispensable. Los nuevos tiempos deben ser interpretados rápidamente con datos oficiales reales que nos permitan ejecutar rápidamente políticas públicas. Ese es el ejercicio que nos interpela al sistema, a los técnicos, muy especialmente en un país donde todo es posible. Si hay un país donde todo es posible es el nuestro. Y en este sentido, así como fuimos, doctor, hace años, en primer lugar es un documento histórico. Además, fíjense que está en papel, ahora todo es digital. A mí me gusta tener las cosas en papel porque me recuerdan de la evolución, pero del compromiso de un país que ha estado, y a través de lo que hoy se ha concretado, que vuelvo a decir, ojalá sea titulares de los medios de difusión, muy especialmente en estos tiempos, que podemos llevar adelante a través de la modernidad una política pública mucho más rápida, muy especialmente hacia los más vulnerables. Muchas gracias.